Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy les voy a hablar sobre qué es la resolución en Adobe Photoshop. Como ya les he dicho en otro video, Photoshop trabaja sobre una grilla de píxeles y cada vez que queramos abrir un nuevo documento se va a abrir un cuadro de texto como este, donde vamos a tener que ingresar el tamaño y la resolución que queremos que sea nuestro documento. Si bien podemos seleccionar tamaños preestablecidos, como por ejemplo hoja 3 o A4, para poder graficar mi explicación, hoy vamos a crear un documento bien chiquitito de 10 píxeles por 10 píxeles con una resolución de 10 píxeles por centímetro. Yo uso centímetros porque es lo que usamos por lo menos en Argentina, en otros países que usan pulgadas. Esto es simplemente tienen que adaptarlo, pero la lógica es la misma. Bueno, el resultado una vez que ingresen esta es 10 por 10 va a ser más o menos un cuadrado o un documento con estas proporciones. Ustedes no van a ver probablemente la cuadrícula, así como le hice acá, a menos de que hagan mucho zoom, pero bueno, esto es, repito, solamente a modo de graficar mi explicación. Bueno, y recuerden que un píxel es la medida mínima en Photoshop. Así que si seleccionan, por ejemplo, en esta instancia la herramienta pincel, lo mínimo que van a poder pintar es uno de estos pequeños cuadraditos. Bueno, ahora sí, tenemos 10 píxeles de alto y 10 píxeles de ancho. Un cuadrado perfecto. Y la resolución nos dice que vamos a tener 10 píxeles por cada centímetro. Bueno, en este caso no es muy difícil calcular cuántos centímetros va a tener nuestro documento. Igual acá tienen esta fórmula que pueden seguir, que si ustedes calculan la cantidad de píxeles de altura dividido la cantidad de píxeles que tiene de resolución, les va a dar la cantidad de centímetros que va a tener nuestro documento de alto, y lo mismo pueden hacer con el ancho. Así que en este caso es súper fácil, 10 dividido 10 es 1. Así que va a tener 1 centímetro de alto por 1 centímetro de ancho. Y esta medida en centímetros es importante porque es la medida real que va a tener el documento o la imagen o lo que sea cuando la impriman. Así que ahora, ¿qué pasa? Les pregunto, si cambio la resolución, en vez de 10 píxeles por centímetro, lo hacemos de 1 píxel por centímetro. Nuestro documento va a tener 10 centímetros por 10 centímetros. Y ahora les pregunto otra cosa. De estas dos resoluciones que usamos como ejemplo, ¿cuál es la mayor resolución? Exacto, por supuesto, la primera es la mayor resolución, 10 píxeles por centímetro. Y entonces, por ende, va a tener mejor calidad la imagen. Y ahora se preguntarán, ¿cómo sé qué resolución elegir cuando quiera abrir un documento? Depende bien de qué es lo que quieran hacer. Hay mucha información en internet sobre la resolución recomendada para cada proyecto, así que los invito a seguir investigando. Y espero que les haya servido este video como siempre y nos vemos en el próximo.